Hoy estamos ante una reseña que seguramente será polémica, no porque sea muy debatible, sino por la aférrea e inmensa fanaticada que cosecha esta saga, Harry Potter. Bring Gots, Lumos, open the vault when the boy knocked. Ron already said Stop acting silly. It's Hagrid and Harry. Brolly in my palm, but it's calm now. I open carry. Ya hice un video de su secuela, Animales Fantásticos, bueno, realmente es una precuela, el cual podrán encontrar en la tarjeta de arriba, pero es hora, y en petición de un usuario, de darle su foco a la saga que inició todo. Y ya que esta saga es bastante larga, contando con 8 películas, en este primer video iremos desde la Piedra Filosofal hasta el Cáliz de Fuego. En el siguiente veremos desde la Orden del Fénix hasta las Reliquias de la Muerte, dando una nota individual a cada filme y claro, una nota en general a toda la saga. Inicialmente pensaba darle su propio video a cada entrega, pero ya que entre estos cosechan errores compartidos o muchos poseen eventos que le dan solvencia o contradicen los de otros filmes, así como que tampoco había mucho que decir de forma individual, prefiero hacer 2 partes únicamente, y sin más preámbulos, comencemos. A nivel general es innegable no decir que Harry Potter terminó de pautar y estilizar el mundo mágico como lo conocemos, al menos a nivel de criaturas, vestimentas, herramientas y diseño de mundo a un nivel estético. Fue a partir de estos aspectos que muchas otras obras se inspiraron y construyeron sus mundos con base en lo que Harry Potter pautó, así que al menos eso se le puede reconocer, pero más allá de eso no hay mucho que destacar. Iniciando con la Piedra Filosofal, la crítica más clara, hecha e irrefutable a este filme y toda la franquicia en general es el doble estándar con Harry, que solo refuerza su desmedida glorificación, solo que en este filme, junto quizá a los últimos de la saga, es donde más resalta. Es decir, durante toda esta película se habla de lo mal que vive Harry, su tristeza por ser huérfano, lo mucho que lo maltratan sus unidimensionales tíos y su primo que lo odian porque sí, la presión de ser famoso, solo para que después todos lo idolatren, cada persona que lo conozca se quede a nada de hacer una felación, que todo le salga bien y que además sea construido como un sujeto sin defectos, valiente, honesto, noble, buen amigo, consejero, con talento para la magia y el Quidditch, etcétera, etcétera, etcétera. Haciéndolo un claro Gary Stu, algo que como sabrán arruina una historia porque se pierde en gran medida el drama con un protagonista tan beneficiado e impecable, a la par que es imposible simpatizar con un personaje que no se siente orgánico ni humano por lo intachable que es. Los demás personajes recaen en ser simpáticos sin más ni menos, como Hagrid, Ron o Hermione, o en ser misteriosos pero sin construcción o sustancia como Snape o el Profesor Random, o en ser hojas en blanco e inservibles como McGonagall o Dumbledore. Sumado a ello, sus químicas son muy básicas y ninguno posee un desarrollo o algo interesante en este film. Y si por algo se caracteriza no solo este filme sino la saga en general, es por ser una saga donde los profesores o magos experimentados son completamente inútiles. Muy escasas veces ves a estos en acción o aportando algo significativo, pero con eso iremos de a poco también. En esta primera entrega es literalmente la rutina de los estudiantes curiosos que tachan de rebeldes pero que sin embargo resuelven el misterio. Bastante infantil cuando es que el gran Dumbledore y compañía no hacen nada, pero 3 niños de primer año salvan el colegio. A nivel trama el filme también es bastante simple. Alguien quiere robar la piedra filosofal que da la vida eterna y sospecha que es Snape, pero plot twist resulta ser el profesor Random que se veía inofensivo, algo que si bien se anticipa sutilmente, no tiene peso narrativo porque nunca supimos nada de él más a fondo. Luego, el cómo se supone protegen la piedra es bastante absurdo, porque no hay simplemente una puerta mágica que requiera una llave que solo tenga Dumbledore, no lo sé, porque en el film le parece más un videojuego lleno de puzzles y pruebas, con un ajedrez gigante, llaves que vuelan y un perro de 3 cabezas. ¿Qué sentido tiene eso? Es decir, si Dumbledore, por ejemplo, quiere la piedra, ¿tiene que hacer todo eso? Y claro, el Deus Ex Machina al final, donde un Harry indefenso, al cual por cierto, le llegue la piedra filosofal al bolsillo como si nada, sin ninguna explicación. Pero volviendo al punto, un Harry indefenso, inexperto y que estaba solo, se salva de morir porque Voldemort se quema cuando lo toca. ¿Por qué? Porque el amor de su madre lo protege. No solo es una conveniencia, sino también suena infantil, cursi y absurdo. No se anticipa ni se construye y en general es muy desinspirado. Pasando a hablar de su construcción de mundo, debo decir algo a nivel general de toda la saga, y es que el concepto de escuela de magia al final no sirve de nada. Nunca se justifica qué es lo que se aprende en dicha escuela. En todas las películas, las únicas clases útiles son las de volar en la escoba y los encantamientos prohibidos. Por lo demás, solo son pociones o hechizos que no se volverían a usar o solo importarían para tonterías y comedia. Y de hecho, los hechizos más útiles y usados por los personajes los aprenden fuera de pantalla.
haciendo de la escuela la herramienta y excusa para que los personajes se conozcan o traer personajes nuevos a la trama sin necesidad de construir o plantear nada interesante. Porque fíjense que cada profesor nuevo que llega a la escuela en cada entrega o es malvado o oculta algo o le enseña algo al protagonista. Un punto que si bien no es que sea terrible, sí es decepcionante ver la poca creatividad y esfuerzo que tuvo Rowling a la hora de crear un mundo mágico sólido y funcional, dejando esta primera película, en general, como un 4 de 10, salvada mayormente por su aspecto técnico, sus buenos efectos, actuaciones, diseño de vestuario, paleta de colores, excelente banda sonora debo decir, y una dirección que sin ser espectacular está bastante decente, pero a nivel narrativo sustancial es muy endeble. Luego vendría La Cámara de los Secretos, un filme que a nivel trama era realmente interesante. Tenemos una cámara secreta en la escuela que construyó uno de los fundadores, el cual tiene una filosofía polémica del mundo mágico. Él creía que los hijos de muggles, también llamados impuros, no merecían estudiar en Hogwarts ni convivir con los puros, y dicha cámara solo será abierta por el heredero de este, el cual se sospecha que está en la escuela y matará a los impuros con el basilisco. Bastante genial. ¿Cuál es el problema? Que el misterio se termina resolviendo por un diario random que Harry se encuentra casualmente. Sí, hicieron su investigación, pero al final, la respuesta, la pista más importante para determinar dónde está la cámara y qué es lo que contiene, sale del diario. Al igual que la película pasada, los adultos son inútiles. De verdad, es bastante penoso ver que el misterio milenario de la escuela se ha resuelto por 3 niños de 12 años, y que en vista de los petrificados y casi muertos, ni Dumbledore, ni McGonagall, ni nadie haga nada de forma activa para descubrir qué pasa. A nivel de personajes seguimos igual. Harry sigue siendo perfecto e intachable sin ninguna faceta nueva. Ron y Hermione siguen siendo, bueno, los amigos de Harry. Malfoy y su padre son racistas porque sí. Los adultos igualmente siguen siendo hojas en blanco y además, como mencioné, inútiles. Y claro, Voldemort, lo que parecía una oportunidad de saber más de su persona, de su pasado, es solo un recuerdo vacío de cómo este abrió la Cámara de los Secretos e inculpó a Hagrid, nada más, haciéndolo nuevamente el apartado más débil del filme. Y si bien este no posee un deus ex machina como el anterior, sí tiene muchas inconsistencias o eventos cuestionables. Por ejemplo, el filme no tiene el valor de matar a ningún alumno. Todos casualmente tenían la herramienta o el entorno idóneo para no morir por el basilisco, el cual por cierto es gigantesco y Harry lo mata de una forma anticlimática y muy real, si tomas en cuenta que no pudo con las arañas del bosque ni el troll de la primera película. Voldemort adolescente al parecer es suficientemente sólido como para sostener la varita de Harry y escribir su nombre, pero es incapaz de usar un hechizo sobre Harry para ayudar al basilisco y le permite que rompa el diario como si nada, bastante inconsistente. Con el aspecto técnico opino exactamente lo mismo que el anterior, dejando este filme como ligeramente mejor que el anterior por ser más creativo con la trama pero igualmente malo. 4.5 de 10. Seguiríamos con El prisionero de Azkaban, el filme que tuvo el primer cambio estético de la franquicia, donde sus colores se volvieron algo desaturados, adquirió un tono más azul y verdoso a la iluminación y mayor oscuridad y contraste al punto de parecer casi un filme de terror. Pero solo fue estética, todo lo demás sigue igual. Esta curiosamente es la película mejor valorada por la crítica y gran parte del fandom. Siempre anda activado con toda su flota, su primer snitch la atrapó con la boca, hizo que el don tenebroso pagara su cuota. Pero sinceramente no sé qué le ven. Plantea a un asesino suelto que se supone contribuyó con la muerte de los padres de Harry, y que ahora busca a Harry, pero el misterio se da de forma infructuosa. Lo que Harry debe averiguar acerca de Sirius es una tontería y que no le ayuda en nada para encontrarlo. El gran secreto de la película es que Sirius es su padrino, y se sospecha además que fue él quien delató a sus padres con Voldemort. A lo que, tomando en cuenta que Harry ya venció a Voldemort 2 veces, sin ayuda de ningún maestro, se siente muy tonto que le cuente algo tan banal como eso. Nunca se explica cómo exactamente Sirius entra al castillo sin que los dementores lo encuentren. La revelación se da en un momento random por un lobo que arrastra a Ron y donde se revela además que la rata de este es el verdadero villano. Un plot twist que, si bien se anticipa sutilmente con la historia de su dedo, la rata de Ron perdida y el nombre de este sujeto en el mapa, bueno, ¿tiene sentido dentro de la trama? Sí, pero no tiene mucho sentido dentro de la lógica del villano. Es decir, ¿por qué esconderse de esa manera? ¿Por qué no huir o exiliarse? Si me van a decir que es porque estaba cerca de Harry, les recuerdo que estuvo 12 años con Ron, es decir, hubieron 10 años o quizá un poco menos en los que no supo nada de Harry y solo vivió con la familia de Ron. No tiene sentido.
También tenemos una muestra de falta de sentido común de los personajes, ya que en vez de paralizar al hombre rata, aturdirlo o por qué no, matarlo, son tan tontos y bondadosos de llevarlo sin ninguna precaución y lo dejan huir cuando Remus, convenientemente, se vuelve hombre lobo. Y sí, convenientemente, porque en el resto de la saga no lo volveríamos a ver transformado, solo cuando el drama lo demanda, complicando así la trama por la falta de sentido común. Y cuando todo parece perdido, resulta que Hermione tiene un instrumento que regresa el tiempo, algo que es bastante útil y no se entiende cómo es que algo tan poderoso y peligroso se le da a una niña para que pueda ir a más clases. ¡Wow! ¡Qué gran propósito! Es acá donde entra el aspecto de la magia también, donde para cada problema que la trama requiera que se resuelva o de lo contrario no podría avanzar, existe un hechizo, pócima o artefacto que lo resuelve. Pero sin embargo, ante aquellos eventos o aspectos que sirven para que el drama sea más emocionante, por decirlo de algún modo, ahí no existe ningún hechizo que te ayude. En temas de personajes seguimos igual, pero sería a partir de esta película donde esto se resiente todavía más. Puedes perdonar mínimamente cero profundización o desarrollo en las primeras 2 entregas porque, bueno, estás presentando y construyendo la historia, pero que en una tercera parte, donde se supone que ya han pasado 2 años desde los eventos de la primera película, que ningún personaje cambie o tenga algo que mostrar, ya deja mucho que desear. Harry tiene deseos homicidas, algo nuevo a decir verdad, pero estos desaparecen rápidamente, no los considera ni medita ni debate, para dejarlo nuevamente como un personaje intachable y puro. Ron y Hermione aún no nos dicen nada de su personalidad, pasado, intereses u otras facetas. Malfoy sigue siendo un bully unidimensional. Hagrid es un chiste sin mucho más. Los maestros, como sabrán, son inútiles, excepto por Remus, el cual desarrolla una buena química con Harry, y ciertamente es algo útil. No demasiado, pero bueno, ya es un avance. El primer maestro o mago experimentado que sirve de algo. No sabemos mucho de Sirius, se presenta como un loquito gracioso que es inocente y nada más. Y el hombre rata es otra hoja en blanco. Así que bueno, es otro filme decepcionante. 4 de 10. Y llegaríamos finalmente al Cáliz de Fuego. Un filme que sinceramente se siente como relleno. Posee una trama bastante floja acerca de una conspiración que no tiene sentido. Es decir, el nombre de Harry aparece en un cáliz para unos juegos interescolares. Y se sospecha que es por una trampa, así que lo dejan participar para ver qué pasa. ¿Qué ocurre acá? Para comenzar, el hecho de que el filme se base en una competición deportiva, por decirlo de algún modo, le resta mucho al drama y es cero creativo. Luego, cuando ves el filme de retrospectiva, te das cuenta que es una pérdida de tiempo. Es decir, si lo que necesitaban, si lo único que buscaban era a Harry, ¿por qué no simplemente lo secuestraron y ya tomaban su sangre y revivían a Voldemort? Fin. No hacía falta que un sujeto misterioso suplantara a un profesor y alterara unas olimpiadas enteras para que Harry ganara. Ha de sentir la película innecesaria, cuando esta bien pudo ser más sobre la protección de Harry, algo que sin duda se hubiera prestado para más drama, estrategia y consecuencias fatales. Aunque eso es lo otro, por primera vez muere alguien en la franquicia, un don nadie que apareció en esta película, que no interactuó mucho con Harry ni nadie y que no era importante, aburrido, pero igual muere, bueno. Y yo me pregunto, ¿por qué en esta película no usaron el artefacto temporal de nuevo y lo salvaban? No, ¿qué va? Ni siquiera para salvarlo, evitaban que Voldemort reviviera. Nunca se explica. Sumado a que la dichosa estrategia de Dumbledore y Snape es un fraude. Al inicio del filme repiten y dicen que lo dejarán participar solo para atrapar a los culpables, pero no hacen nada una vez estos aparecen. ¿Entienden ahora por qué digo que los adultos son inútiles en esta saga? Muere Robert Pattinson y Harry se salva porque al parecer su varita es bastante compatible con la de Voldemort. Dato que saben que es conveniente y bastante fraude. Y con los personajes, como podrán adivinar, siguen siendo un bodrio. Y esta debe ser la mayor carencia y fallo de toda la saga. Tener personajes tan mal ejecutados, aburridos y sin profundizar ni un poco. Es increíble que ya tras 4 películas, lo más interesante que sepamos del protagonista, por ejemplo, es que encanta las serpientes con ASMR. Los demás personajes, tanto compañeros como maestros, siguen sin tener nada nuevo que decir o que aportar. Y Voldemort revive para seguir siendo una hoja en blanco, un asesino que es malo porque sí, porque es el heredero, porque era raro de niño. Bueno, quién sabe. 3 de 10. Pero bueno, dejaremos hasta acá este primer video de la saga. Como siempre, esperaré tu opinión. ¿Qué les parece Harry Potter? ¿De verdad la consideran una buena saga o les gusta solo por la nostalgia? Acompáñenme a la segunda parte donde revisionaremos las otras 4 películas de esta saga y le daremos una nota final a todo este universo. Y sin más que decir, por su atención, muchas gracias.